Todo lo que dices, además de la divulgación propiamente, es tu opinión, certezas verificables o tu filosofía de las cosas. No sé qué sea una visión con coherencia interna y argumental sobre el mundo. Pues, no, a ver, cuando doy mi opinión, doy mi opinión. Digo que estoy dando mi opinión. Yo creo, generalmente digo. Eso es una pista. Yo creo con base en lo que sé, no en lo que se me ocurre ni en lo que quiero. En algunas ocasiones sí en lo que quiero, ¿no? Eh, Quiero la paz en el mundo, por ejemplo. Pero, eh, pero generalmente, aunque no esté yo haciendo divulgación, yo hablo con base en hechos, datos e información que tengo. Cuando me estoy inventando cosas, escribo libros de ficción. Entonces puedes ir a Amazon y comprar mis libros. No más allá no hay nada, que es de cuentos. Y La música de los perros, que es una novela sobre rock de barrio en México. Y así. Pero no, esa idea de certezas verificables, no, son cosas que sé. Certezas verificables me parece que es, oye, Freddie Mercury escribió Rapsodia Bohemia, ¿lo puedes demostrar científicamente? Bueno, no hay datos, he escuchado, pero tú te lo has escuchado, pero no hay una certeza. No puedes probar que Freddie Mercury escribió Rapsodia Bohemia. Pues no, puestos así en el nihilismo filosófico que les gusta tanto a muchos, pues no lo puedo probar. Pero todos los datos de los que dispongo me dicen que Freddie Mercury escribió Rapsodia Bohemia como Paul McCartney escribió Yesterday o John Lennon escribió Imagine, ¿no? Entonces, más allá de las certezas verificables con absoluta, que además son pocas en la vida, no todo lo demás es filosofía. Hay un espacio de información, de conocimiento que no es científico, pero que no es filosófico. La filosofía no te lleva al conocimiento,